Hola, bienvenidos. Hoy vamos a continuar con el diseño de los mosaicos islámicos basado en el Wafik de 9×9. Bien, en este caso vamos a estudiar un diseño muy conocido, muy agradable, muy querido, que muchas veces aparece en ilustraciones, y es el dibujo de la hoja de higuera. Habitualmente, prosaicamente, se le dibuja como un cuadrado del cual se proyectan dos protuberancias, que serían dos triángulos isósceles, y también en los lados opuestos aparecen dos triángulos internos, dos muescas de la misma forma y tamaño. Bien, este diseño lo podemos realizar mediante el Wafik de 9×9. Lo que ocurre es que al presentarlo en esta diagramación, este diseño deja de ser un mero juego geométrico matemático para convertirse en un mensaje gráfico encriptado. Así que vamos a hacer el diagrama, exactamente el mismo diagrama, idéntico en todas sus proporciones, recorriendo las cuadrículas que componen el Wafik de 9×9. En el diagrama solo es posible realizar en esta misma escala y en estas mismas proporciones un solo modelo de hoja de higuera. Y es el siguiente. Empezamos por el pico, por el valor más alto, que es el 1, luego el 9, el 6, 1, 4, y así vamos recorriendo todo el perímetro del diseño. Y esto obviamente nos demarca, nos indica en cada esquina el valor correspondiente que debe ser sumado. Esta hoja puede ser dibujada con 4 orientaciones. Con 2 de ellas da el valor 60 y con las otras 2 da el valor 65. Es decir, que tenemos 2 valores simbólicos a considerar, que son el número 60 y el número 65. Pues bien, como ya he dicho en otras ocasiones, pero es bueno recordarlo, el arte musulmán, el arte simétrico musulmán, está orientado hacia el tauhid, es decir, proclamar la unidad y la unicidad de Allah. Es decir, que Allah es único y que es uno. No hay otro como Él y es incomparable. Y exactamente en estos valores 60 y 65 están expresados claramente estos conceptos. El valor 60 corresponde a la frase Hu ilahun ahadun, que quiere decir Él es un Dios uno. Y el valor 65 corresponde a la frase Hu ilahun wahidun, que quiere decir Él es un Dios único. Es decir, que a través de la armatura, de la combinación, de la rotación de este diseño, rotado y multiplicado una y otra vez, como si fuera un díquero, nos está diciendo Hu ilahun ahadun, Hu ilahun wahidun, Hu ilahun ahadun, Hu ilahun wahidun. Él es un Dios uno, Él es un Dios único. Este es el verdadero sentido
del arte. El arte consciente, del cual hablaba Georges Gurdjieff, el arte consciente, el arte objetivo, es el arte que está realizado a partir de una ciencia mediante la cual se puede plasmar en una obra el alma del tema en cuestión, el cual es irradiado, emanado desde el diseño. En este caso, me ha gustado elegir estos colores en el diagrama, pues representa el ciclo de las hojas, el ciclo de la vida, pues los colores verde, naranja, marrón y azul representan el brotar, el reverdecer, el otoño y el regreso al origen de las hojas una vez por año, una vez por siglo. Porque todo en el universo está sujeto a ciclos. Todo el universo es respiración. Hay ciclos muy grandes y hay ciclos brevísimos. Algunos están dentro de nuestra comprensión y muchos de ellos, la gran mayoría, escapan a nuestro entendimiento. Y a través de estos ciclos, todo en la creación le rinde alabanzas a Él. Solo que a los humanos nos toca entender una pequeña porción de ese mensaje. Y cada uno así comprenderá según su condición. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo capítulo.